Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salvan y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Mientras la multitud festeja en el atrio del templo, Jeremías profetiza que toda clase de fiestas cesarán pronto en las calles de Jerusalén. El gran gozo de una boda ya no se experimentará, sencillamente porque los novios no existirán en la nación. Todas las ciudades de Judá serán desoladas. Pienso otra vez en una señora de Bórrovo que dio testimonio de la falta del piar de un solo gorrión en su pueblo. Los ciudadanos comunes descubrieron cadáveres al buscar alimento entre las ruinas. Yo mismo vi una película en la que los brazos y las piernas saltaban de los cuerpos, golpeados por la metralla, mientras la gente corría en busca de albergue. Una terrible y profunda depresión cayó sobre los residentes que no murieron en la devastación de su ciudad. Mira, estas cosas de lo que estamos leyendo y estudiando no solamente tomaron lugar, acontecieron en Israel, en Jerusalén, en Judá, sino está hasta la fecha aconteciendo. ¿Qué tal de Ucrania, por ejemplo? Y en muchas partes del mundo hay ese terrible desastre. Estos terribles desastres en muchas partes del mundo. ¿No sería posible vivir en este tiempo una vez más un mover potente de convicción del Espíritu Santo que llevara a muchos al arrepentimiento? ¿No podríamos regocijarnos junto a ellos con el gozo inefable por su salvación?
que conmueva a su pueblo a la oración intensa y ferviente y permita que sus oraciones alcancen su trono una vez más. Buenas tardes, amigos oyentes. Pues nos juntamos una vez más para estudiar la palabra que es sobre todas las palabras. No hay cosa comparable en todo el mundo que la Biblia. Y aquí estamos otra vez en otro estudio de las Sagradas Escrituras. La Biblia es única. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tiene razón la gente que dice que hombres han escrito la Biblia, si es que está hablando de pluma y tinta. Porque sí, lo han escrito en papiro o pergamino en su día. Pero los principios espirituales, la revelación de Dios y el Evangelio han venido del Espíritu Santo y son celestiales e eternos. El Espíritu Santo escribe por las vidas de los seres humanos, y hombres santos observaban lo que hacía y lo relataban en los 66 diferentes partes de la Biblia. Las enseñanzas son divinas y viven, de manera que la Biblia nunca puede ser anticuada. Fíjate en el capítulo a que hemos llegado, capítulo 7. Empezando en versículo 1, cómo declara que Dios habló al profeta. Y en versículo 2, él proclama esta palabra al pueblo. De esta manera se ha formado la Biblia. En versículo 3 otra vez dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Lo vemos en versículo 20. Así ha dicho Jehová el Señor. Y otra vez en versículo 21. Como el siervo del Señor, Jeremías, tiene que decirlo. Lo que Dios le ha revelado. No solamente habla, sino demuestra el lamento. ¿Serán mentirosos todos los profetas que aseguran que han oído del Señor? Pues si son mentirosos, no debemos estudiar de personas que tienen tanta falta de integridad. Pero el mundo de cristianos y también judíos, juntos con gente que no son nada, han respetado esta palabra y han discernido su valor citando de sus páginas. Esta no es palabra de mentirosos, sino como ellos proclaman, es la palabra de Dios. La gran mayoría de la gente de este mundo creen en la historicidad de Jesús de Nazaret y han admirado su sabiduría, el gran valor de sus enseñanzas. Aún gente no cristiana, digo. Y los cristianos, si son cristianos verdaderos, creen que Él es Dios en la carne. Así que proclamó la palabra de Dios directamente al ser humano. Estoy diciendo Jesús de Nazaret vino en carne y habló de una boca humana a oídos humanos, directamente, repito, hablando la palabra de Dios. Dios se manifestó en la carne y no hay que preguntar ya por qué no venga Dios y que Él se manifiesta abiertamente
y que nos hable para que creamos. No, ya ha venido, ya ha hablado y la palabra nos queda en la Santa Biblia. Y eso es lo que vamos estudiando, amigos, una vez más. Vamos al libro 8 ahora, porque ya hemos terminado con capítulo 7. Y aquí vamos a tratar una pregunta que es así. ¿No hay bálsamo en Galaad? Capítulo 8 de Jeremías. Vamos a ver, versículo tras versículo. 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de los príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros. Una profecía, hablando de lo que iba a pasar en Israel. El primer versículo de este capítulo está conectado con el anterior. Y tenemos que regresar ahí para ver el tiempo del cual está hablando el Señor. La maldad que vendrá sobre Israel. Habla de un valle de matanza. En versículo 30 dice, porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en la valle del hijo de Enom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Terrible cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, aquí vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, el valle del hijo de Enom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet, que por no haber lugar, enterrarlos en otra parte. Y serán sus cuerpos muertos de este pueblo, para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, las bestias y las aves. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Entonces, versículo 1 de capítulo 8, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes, como hemos leído anteriormente. Bueno, tenemos que conectar los dos capítulos para continuar con la profecía que estamos estudiando. Y dice que es el tiempo de la desolación de Jerusalén, cuando cesan el gozo y la alegría. Todo lo que es sagrado será profanado por los babilonios. Los cementerios, por ejemplo, que, claro, hasta la fecha lo vemos como un lugar santo, donde están descansando cuerpos que algún día van a resucitar. El cementerio es un lugar sagrado para el ser humano. Los de Israel serán profanados por los bautistas, por los babilonios, que los van a sacar de sus sepulcros y los van a poner en el aire libre, donde serán comida para los aves del cielo. El Señor dejará de proteger el templo y será destruido. En estos versículos vemos que los sepulcros de la nobleza de Judá serán saqueados y los huesos expuestos a los elementos. El Señor proclama justicia
exponiéndolos bajo el cielo, porque durante sus vidas estas personas adoraron al sol, a la luna y a las estrellas, y ahora van a estar expuestos a estos elementos. Dejaron de Dios para adorar a la naturaleza. Y ahora Dios justamente saca sus cuerpos y lo pone en el aire libre, expuesto a los elementos. Escuché a un científico ateísta razonar acerca de que el universo tiene que ser eternal y al mismo tiempo negar que existe un Dios eterno. Se regocijó por ser parte del universo, demostrando que en el corazón del hombre, el ejército del cielo, todavía es amado, el sol, la luna, las estrellas, sirviendo y observando para recibir dirección de ellos más que del Creador. La humanidad caída adorará cualquier cosa menos a Dios, comprobando vez tras vez la verdad presentada en la Biblia sobre su aborrecimiento del Señor. Hay bastantes evidencias de que la naturaleza humana es maligna. Hay que estar muy engañado para creer que es buena. Tenemos que aprender contra cualquier tendencia humanista que toda la maldad terrenal tiene su raíz en la rebelión y amotinamiento del hombre contra el Dios soberano, que es infinitamente benigno. Por esta razón, sobre toda la demás, el hombre es maligno. La severidad del juicio contra Israel torna todas sus aspiraciones en desesperación. Cuando el pueblo, llamado aquí el resto que queda de esta mala generación, hay que leerlo, versículo 3, y escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a leer de nuevo versículo 2. Y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo. Eso se llama los cuerpos celestiales. A quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Estoy pensando todavía en este ateo, este científico, y lo que dijo del universo. ¿No ves? Que decía que el universo era eterno. Él había llegado a esa conclusión, que el universo es eterno, que siempre existía. Entonces, su religión es la ciencia, y el universo es lo que él adora. ¿Y Dios dónde queda? Ni piensa en él. En la creación sí, pero en el Creador no. Podemos ver en eso la rebelión que hay en el hombre contra Dios. Creerá cualquier cosa menos en Dios. Bien, la severidad del juicio contra Jerusalén, repito, torna todas sus aspiraciones en desesperación. Es decir, amigo mío, Dios no deja las cosas así. Él
hay recompensas, hay consecuencias, y Dios las maneja. Cuando el pueblo, como hemos visto, el resto que quede de esta mala generación, lo llamaba, que ha escapado de la matanza de los babilonios, sea expatriado, perderá incluso el amor por la vida. Solamente esperará morir, siendo su único remedio para su condición la muerte en la cruz, en su lugar. La muerte es el resultado de la obstinación humana, y el único remedio es la cruz de Cristo, que tomó la maldición, tomó las consecuencias por el pecado, por la rebeldía de la humanidad, y pagó un precio eficaz. El versículo 4 dice: les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. ¿Cuántas veces lo estamos leyendo? ¿Ves, sabes? Dios habló, Dios ha dicho, Dios habló con Moisés, Dios habló con el profeta y los profetas. Todo se repite por todo el Antiguo Testamento, amigo. ¿O esas personas que escribieron eran mentirosos? ¿O era cierto? Yo creo con todo mi corazón que era cierto. Dios habló. Y como dice en el Antiguo Testamento, que Dios se reveló por hombres santos. Y ellos escribieron lo que Dios les había dicho. Estas personas eran inspiradas por el Espíritu Santo. Y tenemos delante de nosotros nada menos que la palabra de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Les dirás, Dios está diciendo a Jeremías, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová. Lo que va a decir Jeremías es la palabra de Dios entonces. El que cae no se levanta. El que se desvíe no vuelve al camino. Normalmente es así. Pero menciona algo que es muy obvio para todos aquí, pero Dios insiste en decirlo porque se trata de un pueblo que no se porta de forma natural. Cuando uno cae, se levanta. Eso es normal. Cuando uno se desvía, vuelve al camino. Eso es normal. La vida que viven los seres humanos en nuestros días no es normal. Además, es locura. Todo lo que estamos oyendo de la población de hoy en día ha llegado a un punto que no podemos decir menos, que es una locura. La muerte es el resultado de la obstinación humana. Está claro que si una persona cae, se levanta. Si se equivoca de camino, vuelve al punto donde erró. Pero lo que es básico y de sentido común ya no existe cuando se trata de abandonar a su Dios. Aún en la Biblia, en el tiempo de la Biblia, la gente estaba en eso. Pero ahora es una cosa de todo el mundo. Mentalidades locas. No puedo describirlo de otra forma. En todo el estudio del libro de Jeremías estoy apuntando y seguiré haciéndolo al hecho de que Israel es solo un ejemplo de la conducta de toda la humanidad en general. No vamos pensando que Israel era peor que los demás razas y naciones. No. Ellos son elegidos para demostrar lo que es la conducta
de toda la humanidad en general. Es una raza caída que no quiere levantarse. Está perdida y no quiere volver al camino correcto. El libro de Eclesiastés nos declara el resultado de tal mentalidad torcida, enseñando de principio a fin que la vida sobre este planeta es vanidad absoluta. Oí a un comentarista de noticias políticas decir: hemos intentado razonar con los oyentes, pero la verdad es que la gente no quiere escuchar acerca de hechos, de verdades. Viven, siguió diciendo este comentarista de noticias, viven según sus emociones. Nos hemos equivocado, siguió diciendo, al presentar hechos. Deberíamos acudir a sus emociones para que nos escuchen. Añadió de forma un poco irónica: aunque no sea cristiano, el hombre descubrió una lección valiosa acerca de la naturaleza caída de la humanidad. En general, la gente no quiere escuchar la verdad, quiere sentirse bien. Y por eso no hay que estorbar su bienestar con la incomodidad que trae la verdad. La verdad, es incómodo. Sin embargo, el representante de Dios no puede dar lugar a la tentación de acudir a las emociones, sino insistir en hablar la verdad. Creo que Jeremías no llenó auditorios con sus predicaciones. La persona que busca la verdad con el tiempo viene a la luz y estamos buscando a tal persona. En el versículo 24 del último capítulo 7, Dios dijo: fueron hacia atrás y no hacia adelante. Yo he visto en nuestros días que muchos vuelven al cristianismo del pasado, a las doctrinas hace 500 años que trajo. Yo te quiero decir una cosa: Dios no va para atrás. Las cosas de Dios van adelante. Dios nunca vuelve atrás. Y su pueblo debe estar en la Biblia, en la palabra que vive, en la palabra que no muera, para que ellos descubran allí lo que Dios quiere decir a nosotros hoy. Y eso es lo que dice versículo 24 de capítulo 7. Fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ahora, meditaremos en los versículos 5 y 6 de este capítulo. Vamos a ver lo que dice. Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. La propia voluntad, la voluntad egoísta, la propia carrera, la propia opinión. Esta vale más que la verdad para mucha gente. Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entenderemos más sobre cómo el Señor ve el estado espiritual de la humanidad. Amigos, estoy presentando la opinión de Dios. No estoy dándoos mi opinión. Estoy leyendo claramente, palabra por palabra, lo que Dios dice. Debemos escuchar en eso la voz de Dios.
Yo prefiero hablar de cosas más positivas, cosas más alegres. Pero ¿cómo lo hago? Si la palabra de Dios nos está dando estas palabras, aquí, si estamos estudiando Jeremías, tenemos que estudiar lo que él dijo. Y lo dijo por la palabra de Dios. Ahora, en esto entendemos más sobre cómo el Señor ve el estado espiritual de la humanidad. Su estado espiritual es todo lo que importa y nada más. Acuérdate que no estamos hablando de pocas personas, ni de una sola nación, sino de un mundo que funciona movido por el engaño, cuyos habitantes lo abrazan y practican activamente. Resisten continuamente la verdad y rehúsan tomar la dirección que les lleva al camino correcto. Dios escucha lo que dice y lo que no dice el pueblo. Y nosotros debemos escucharlo también. Todos se justifican y se apegan tercamente a sus opiniones. Nada pregunta penitentemente, ¿qué he hecho? ¿Dónde lo leemos? Versículo 6. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Sigue persistiendo según su manera de ver las cosas, según su punto de vista, según sus opiniones. Y no les importa la verdad. En el día de Pentecostés, Pedro audazmente reveló a los judíos que estaban reunidos en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés lo que habían hecho. Mira, a Jesús Nazareno, dijo Pedro, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Esta valiente acusación trajo arrepentimiento y la conversión de 3,000 personas. Leonard Ravenhill insistió en que el único remedio para nuestro dilema espiritual es un nuevo Pentecostés, es decir, un avivamiento. Si quieres ver a multitudes venir a Cristo como en aquel día, entonces ora, amigo mío, por un avivamiento. Dios llama a Jeremías para que condujera al pueblo al camino del arrepentimiento. Cada cual sigue su propio camino. ¿No lo ves aquí? El propio camino es lo que sigue la gente, su propia opinión, su propia manera de vivir. El hombre es egoísta y muy entregado a sus propias opiniones, a su propio estilo de vida. Cada cual sigue su propio camino y es dirigido por su ego. El versículo 6 le ilustra como el caballo que es dirigido a la batalla por el jinete. En versículo 7 dice, aunque la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo es peor que los aves que han mencionado aquí. Mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Los aves, los animales, siguen mejor el camino que el Señor ha marcado para ellos, mientras que el ser humano resiste todo lo que Dios quisiera hacer en su vida. Esto demuestra cómo los aves siguen el instinto que Dios les ha dado, avergonzando así al ser humano que vive persiguiendo sus propios deseos
y se olvida de que el propósito de su existencia es dar placer al Creador. De esta forma ha abandonado la sabiduría, viviendo prácticamente una estupidez. Empezaremos con versículo 7 y sigamos adelante. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente, la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas religiosos. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida. Este versículo es famoso, muchas veces mencionado, es uno que yo también veo necesario de proclamar. Muchas veces. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Versículo 12, y se han avergonzado al haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse, caerán por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová, los cortaré del todo. Dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les ha dado pasará de ellos. Los que he dado pasará de ellos. ¿Por qué nos estamos sentados? Reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles tembló toda la tierra. Y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. La cigüeña sabe cuándo migrar y cuándo volver a su tierra nativa. He aprendido que los aves mencionados en el versículo 7, la tórtola, la grulla, la golondrina, migran largas distancias. La naturaleza caída del hombre, sin embargo, ha perdido su conocimiento instintivo por los caminos de Dios. Como decís, versículo 8 decía, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. ¿Cómo lo decís? Jeremías está apuntando específicamente a su falta de reconocer la mano de Dios en el juicio que ha mandado, como también en capítulo 5 estudiamos, versículos 4 y 5. Puedes apuntarlo y verlo. ¿Cuántos reconocen hoy que el COVID es un juicio de Dios? Debes saber que sí lo es.
el escriba, en el día de Jeremías, era la persona experta en las escrituras, aunque las estaba mal interpretando. Pero, aunque no fuera así, y todo fuera correcto, la enseñanza no era seguida por la práctica. El mundo intelectual, habiendo rechazado la palabra del Señor, es avergonzado al llegar al juicio. Versículo 9. Lo hemos leído. ¿Qué sabiduría existe aparte de su palabra? Salmo 111, versículo 10. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7. Proverbios 9, capítulo 10. Todos claman esta misma palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué existe aparte de su palabra? No existe. Hay que saber que existen consecuencias para una religión impiedosa y para un evangelio, entre comillas, sin poder, que engañosamente satisface los anhelos humanos. Versículo 10, véalo otra vez. Hace falta una poderosa demostración del nuevo nacimiento entre el pueblo de Dios. La palabra inspirada de Jeremías describe esta religión. La religión que sigue igual hoy en día. Curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esta paz es falsa y la sanidad recibida es superficial. No penetra hasta el alma y el espíritu del hombre como hace la palabra de Dios. Podrá aliviar y consolar psicológicamente y emocionalmente, pero no transformará la naturaleza maligna en una naturaleza compatible con la del Señor. Ya hemos examinado esta paz en el capítulo 6. Era en el versículo 12 hasta 15. Tal sanidad, otra vez, entre comillas, no produce ninguna vergüenza por el pecado ni hace que la persona caiga sumisa en los brazos del Señor. Por eso le espera otra caída en el castigo. Versículo 2. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Entonces, no quedará nada para redimir porque serán totalmente consumidos. Todas las buenas dádivas recibidas de Dios perecerán con ellos, como dice el versículo 13. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. En otras palabras, el hombre hace cosas no convenientes y culpa a Dios cuando ve los resultados. Proféticamente Jeremías habla de un futuro, cuando el pueblo se despierta a su condición. Escrito en el versículo 9, tú lo puedes leer. Experimentarán una sanidad liviana, que no acompañada de arrepentimiento. Será un estado de resignación por su destino. Conscientes de un juicio venidero, deciden mudarse desde las aldeas sin muros a las ciudades fortificadas. Un silencio melancólico cubre su ser, y aunque reconocen su pecado, creen que Dios está tratando demasiado duro con ellos. Vea versículo 14, otra vez.
Según el versículo 11, buscaban la paz, pero ahora ven que la paz no llega. Versículo 15. Judá oirá acerca de la invasión de los babilonios del norte, desde el territorio de la tribu de Dan, que estaba muy en el norte. Dan es quien lo verá primero. Los demonios están involucrados tras la idolatría. Y también espíritus malignos apoyan el ejército de Babilonia. Los ciudadanos de Israel pensaban que podían encantar a las serpientes, es decir, a los espíritus, al esculpir imágenes y practicar la idolatría. Mientras la humanidad sirve a la serpiente de Edén, practicando la idolatría, ella, como una serpiente encantada, convive con ellos en paz. Pero ahora, en Judá, cuando el Señor soberano libra a los espíritus malignos para que ataquen de la peor forma, muerden con veneno de áspides. Esto sí, quiero leer este versículo 17 de nuevo. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides, contra los cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Así describe el texto la plenitud de juicio que caerá sobre la tierra a manos de los babilonios. Seguiremos leyendo, versículo 18. A causa de mi fuerte dolor, está hablando aquí los resultados de la profecía en el corazón de Jeremías. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Y he aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, escuché esta palabra, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. La triste condición de la humanidad en general. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Jeremías no está gozando por su profecía, amigo mío. Está diciendo cosas con un corazón quebrantado. Y si el predicador no predica así a los pecadores de un corazón quebrantado, de nada le vale hablar. No son los argumentos que convencen, es cuando desde el dentro del corazón el predicador está rogando a las personas que se arrepienten. Ahora en Judá, cuando el Señor soberano libra a los espíritus malignos para que ataquen de la peor forma, muerden con veneno de áspides y el resultado en el corazón del profeta es lamento. Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy. Espanto me ha arrebatado. No hay, escuché esta palabra, 22, no hay bálsamo en Galaad. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? La reacción de Jeremías a las profecías que él mismo está dando al pueblo. Pero recuerda, es la palabra de Dios y es obligado a hablarlo. Un Jeremías sensible fue entristecido cuando el Señor le reveló la derrota de su pueblo,
no sintió ninguna satisfacción por el cumplimiento de su mensaje de juicio. Observemos cómo describe el pueblo conquistado, la hija de mi pueblo. Esta es la voz patética que escucha Jeremías y se une al Señor con una tristeza profunda de corazón. Su clamor llega débilmente a sus oídos desde una tierra lejana, causándole más dolor todavía al saber que la intención de Dios era habitar con ellos en Sion. Pero ellos estaban resueltos a una rebelión sin sentido contra aquel que se les había ofrecido para convivir entre ellos como rey. Provocaron su ira por su idolatría. Jesús, al venir con el propósito de tabernaculizar, dice literalmente en Juan, entre su pueblo, conociendo bien la actitud que habían tenido durante toda la historia, les enseñó una lección por medio de una parábola. Lucas 19:14, y con esta palabra termino. Sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reina sobre nosotros. La triste condición del mundo entero, amigo mío, y que no seamos partícipes con ellos en su sentir, en sus razonamientos, en su mentalidad, para no participar además con su castigo, porque el juicio vendrá sobre la tierra. 7 años de tribulación, 3 años y medio como jamás la humanidad hubiera experimentado por toda su historia, caerá sobre la tierra y está por delante. Así que la profecía ha hablado en el día de Jeremías para los israelitas todavía existe hoy, para no solamente Israel, sino todo el mundo. Viene el juicio de Dios. Con esto termino y con una oración que Dios nos ayuda a no ser como el mundo, que seamos en verdad el pueblo separado del mundo para no participar de sus sufrimientos. Oh Dios, cuida a tu pueblo en estos días, que haya un gran mover de tu espíritu, que fortalezca a tu pueblo, Señor, que les dé el poder, la fuerza para poder seguir adelante, no comprometiéndose con el mundo, sino estando en la corriente contra ellos. Lo pido, Señor. Esta es una bendición de ser aparte del mundo, de ser diferentes. Este es vivir bajo la bendición de Dios y no por la conveniencia que ofrece el mundo. Te pido, Señor, que guardes a tu pueblo en estos días, y cada oyente también, especialmente que ha tomado tiempo para escuchar. Bendice a esta persona en el nombre de Cristo. Amén.